Hoy estudiemos la palabra de Dios con el sermón titulado La bendición de conocer a Dios. Hoy en día, cuando miramos a nuestro alrededor, escuchamos cada día noticias sobre todo tipo de desastres a través de los medios de comunicación. Además de la COVID-19, diversas zonas están experimentando inundaciones y hay nevadas intensas en lugares como Australia. Debido a diversos desastres en el mundo entero, las actividades económicas se han suspendido y las reuniones religiosas están limitadas. Parece que todo está restringido debido a la situación actual. Pienso, la manera de acumular bendiciones en el cielo es hacer mi mejor esfuerzo mientras tenga la oportunidad de hacer algo. Los desastres naturales son más frecuentes en esta época que en cualquier otro tiempo. Hay casos de casas lujosas en las que la gente invirtió tanto para construir, que quedaron enterradas durante la noche por un deslizamiento de tierra, y algunas fueron arrastradas por una lluvia torrencial. Viendo a la gente perder casi todas sus posesiones, siento el dolor de quienes están sufriendo por estos desastres. Para ahorrar para una casa y disfrutar una vida cómoda después de jubilarse, la gente reduce sus gastos de comida y ropa por muchos años. Pero en una sola mañana, sus casas se destruyeron y se desvanecieron ante un desastre natural. Viendo esta tragedia, no puedo evitar recordar las palabras de Dios. No te jactes del día de mañana. Y las cosas de esta tierra son temporales, pero lo celestial es eterno. Debido a la pandemia, hasta las reuniones familiares están siendo restringidas y no podemos encontrarnos ni con nuestros vecinos. Estamos experimentando esta situación en todo el mundo. Como Dios conoce el futuro de la humanidad, ¿acaso no creó y preparó el glorioso reino de los cielos, donde no hay más dolor, llanto, clamor, ni muerte? Para entrar en este mundo glorioso, ¿la guía de quién debemos recibir? En esta última época, del Espíritu Santo, debemos recibir la guía del Espíritu y la esposa. Para ser guiados por el Espíritu y la esposa, primero debemos conocer quiénes son ellos, ya que Dios es consciente de estas desgracias que caen sobre la humanidad. Ha preparado un hermoso mundo, el reino de los cielos, y ha pavimentado el camino para que vayamos allí. Dios también vino voluntariamente a la tierra, en la carne, y está guiando nuestras almas al cielo. A veces, Dios aparece como un transeúnte, y otras veces, como un hombre común. Sin importar cómo aparezca Dios, nosotros, los hijos de Sión, debemos reconocer a nuestro Dios. Ahora, en esta época, hay personas que creen en Dios, que vino a la tierra, y otros que no creen. Hay quienes escuchan el mensaje y aceptan las enseñanzas, y otros que no entienden. Es porque cuando Dios aparece a cada persona, prueba nuestra fe de diversas maneras. Como está escrito en Isaías capítulo 8, cuando Dios aparece a muchas personas, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red, al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. En otras palabras, Dios está buscando a los que guardan su fe hasta el final, sin importar en qué situación o con qué aspecto aparezca Dios. Considerando la manera en que la gente del mundo observa a Dios, nos preguntamos, ¿no éramos como ellos cuando Dios probó nuestra fe?
Dios es suficientemente poderoso para mostrarnos miles de milagros incluso en esta época. Sin embargo, Dios no escogió ese camino. En cambio, Dios está guiándonos en silencio, con una apariencia humilde. Mientras Dios está en la carne, está probando la fe de cada persona. Hace 3.500 años, los israelitas salieron de Egipto y se dirigieron a la tierra de Canaán. Cuando estaban en el desierto, ¿qué les dijo Dios en Deuteronomio, capítulo 8? Dios dijo que puso a los israelitas en esta situación a fin de probar si creían o no en Dios. A veces, Dios los humillaba, guiándolos a una tierra árida. Y a veces, Dios los traía a una tierra estéril sin ninguna comida. En otros tiempos, Dios les concedió abundante comida y permitió que saliera agua de una roca. Por un periodo de 40 años y a través de varias circunstancias, Dios observó cómo sus hijos se comportaban y lidiaban con sus situaciones. El viaje de 40 años en el desierto sirve como una sombra de la realidad que ahora estamos caminando, es decir, el desierto de la fe. De hecho, ahora estamos viviendo esa vida, el tiempo de prueba de nuestra fe. Dios quiere ver cuánto lo conocemos y si guardamos o no nuestra fe, independientemente de cualquier circunstancia. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Abraham reconoció y recibió a Dios. Zaqueo reconoció y recibió a Dios. El centurión reconoció y recibió a Dios. Cuando María reconoció a Dios, tomó un vaso de alabastro de perfume y lo derramó en los pies de Cristo. Él dijo que donde quiera que se predicara el Evangelio, también se contaría lo que ella había hecho. Qué benditos fueron los que reconocieron a Dios. A través de ellos, Dios nos está dando lecciones preciosas a los que vivimos en esta época. Veamos Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Por lo cual, también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Está escrito que el que creyere en él no será avergonzado. Por el contrario, a quienes no creen les espera la vergüenza, el desprecio y el castigo eterno. En el versículo 7 se lee: Para vosotros, pues, los que creéis, Él es. ¿Qué es para ustedes? Es precioso. Para ustedes que creen en Dios que vino en la carne, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hay una gran diferencia entre los que creen y los que no creen. Los que creen son quienes conocen a Dios. ¿Cómo sirvió Abraham a Dios cuando él apareció ante él? ¿Cómo trató Zaqueo a Dios? Y la mujer que padecía flujo de sangre por 12 años, ¿cómo trató a Dios? ¿Cómo trató el centurión a Dios? ¿Cómo trató María a Dios? Hay quienes conocen a Dios y quienes no conocen a Dios. Para los que creen en Dios, Él es su único tesoro. Sin embargo, para los que no creen, Dios es una piedra para tropezar y tropezadero para caer, y es por lazo y por red. Todo sobre Dios se volverá una roca que les hará caer. Vayamos a Génesis capítulo 18, versículo 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Dios vino en la carne para visitar el hogar de Abraham. Y cuando los vio,
salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara, y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina, y amasa, y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. En este versículo, ¿cómo trató Abraham a Dios? ¿No sirvió a Dios y recibió una extraordinaria bendición de él? Dios lo bendijo, diciendo: tus descendientes serán tan numerosos como las estrellas. Isaac le fue concedido para que continuara con su linaje, y recibió mucha gracia y bendiciones. Abraham no se limitó a conocer a Dios, sino que también lo sirvió con gran reverencia. Podemos confirmarlo en la Biblia. Cuando Dios vino con una apariencia imponente, nadie dudó de que fuera Dios. Incluso, en el caso de los israelitas, cuando Dios hablaba con autoridad, con truenos y rayos, todos obedecían y seguían su mandamiento. Temblando de miedo, le dijeron a Moisés: no hable Dios con nosotros. Pide a Dios que escoja un profeta para que hable con nosotros. Así fue como los israelitas suplicaron a Dios en los tiempos del Antiguo Testamento. No obstante, en los tiempos del Nuevo Testamento, Dios no enseñó su palabra a través de profetas, sino que Él mismo vino a la tierra en la carne y enseñó. Este es el camino al cielo. Dios mismo nos recuerda a todos los hijos de Sión las enseñanzas de la Biblia. Aunque Dios vino a la tierra y mostró todo el camino al cielo, todos los que vivían en aquel tiempo lo consideraron Dios, como está escrito en 1 de Pedro, capítulo 2. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Hay una clara diferencia entre los dos grupos. Aunque Dios pudo haber venido de esa forma para que la gente creyera fácilmente en Él, con truenos del cielo o sobre una nube, ¿por qué no lo hizo? Dios pudo haber venido a la tierra de una manera gloriosa para que la gente pudiera reconocerlo fácilmente, a través de su poderosa apariencia, y decir: sin duda Él es Dios. Sin embargo, no vino de ese modo. En cambio, para los que no creen, Él vino como una piedra angular y roca que hace caer. Por esa razón, debemos ser capaces de reconocer a Dios, sin importar cómo aparezca ante nosotros. ¿Solo quiénes podrán reconocer a Dios cuando venga? Solo los hijos de Dios son capaces de reconocer a Dios. Solo a sus hijos. Dios les concede ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. ¿Y los que no son hijos de Dios, Dios les permitió entender su misterio? No. Dios hizo que no pudieran ver con sus ojos, ni oír con sus oídos, ni entender con sus corazones. Los que conocen a Dios tienen el derecho de convertirse en sus hijos. Dios también les permitió ser enormemente bendecidos como Abraham, Zaqueo, el centurión y María. En verdad, debemos comprender lo benditos que somos de vivir bajo las bendiciones de Dios.
Cuando Dios vino a esta tierra, ¿por qué no mostró toda su gloria y esplendor originales, sino que los escondió detrás de la ropa de la carne? Aunque Dios venga escondiendo toda su gloria, ¿qué dijo con respecto a sus ovejas? Todas lo conocen. Leamos Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ya que no son de mis ovejas, no creen, aunque he venido para mostrarles el camino al cielo. Pero mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Aunque Dios vino a la tierra en forma humana, los santos de la iglesia primitiva, como los apóstoles Juan y Pedro, aceptaron, entendieron y conocieron que Jesucristo era Dios que había venido a la tierra. Por el contrario, los judíos, los fariseos y los escribas que vivieron en la misma época no aceptaron a Jesús como Dios. ¿Cuál es la diferencia entre el que creyó y el que no creyó? Vayamos a Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6, versículo 42. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? ¿Qué hacía José para ganarse la vida? Era carpintero. El padre físico de Jesús, José, era carpintero. Ellos decían: ¿no es el hijo de un carpintero? ¿Cómo puede decir: del cielo he descendido? Está diciendo absurdos. ¿Cómo puede decir eso? Estos fueron los factores que evitaron que la gente creyera en Dios. En esta época, necesitamos tener fe para poder recibir a Dios, aunque venga como el hijo de un carpintero. Aunque todas las profecías de los 66 libros de la Biblia dan testimonio de Él, ellos no creyeron. Jesús entró en Jerusalén montando un pollino. Él nació de una virgen y nació en Belén. Numerosas profecías dieron testimonio de Jesucristo. Sin embargo, no lo recibieron, insistiendo: su padre es un pobre carpintero. ¿Cómo puede el hijo de un carpintero afirmar que descendió del cielo? Así fue como rechazaron a Jesucristo hace 2000 años. La misma situación se repite en esta época. Es por estas mismas razones que no pueden conocer ni recibir a Dios que vino a la tierra. Leamos Mateo capítulo 27, versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Es la escena de la muerte de Jesús cuando fue crucificado. Él era Dios que había venido a la tierra para salvar a la humanidad, pero fue crucificado. Es algo difícil de entender. Si la gente se burlaba de ellos y los ridiculizaba, diciendo: bueno, ¿acaso tu Dios no murió crucificado? ¿Cuántos de ellos habrían podido aferrarse a su fe? Aunque era hijo de un carpintero y fue crucificado por el pecado de la humanidad, en realidad, ¿quién es Él? Él es nuestro Dios. Esta es la clase de fe que debemos tener. Si entendemos la situación de la primera venida de Jesús,
podemos comprender claramente lo que pasará en su segunda venida. Jesús dijo, mis ovejas me conocen y me seguirán. Él también dijo que para los que no creen, el Salvador es como una piedra de tropiezo y roca que les hace caer. A las personas que reconocen correctamente a Dios, Él los bendice como a los 12 discípulos. Comerán y beberán a mi mesa en el reino de los cielos. Reinarán sobre las 12 tribus de Israel, reinarán como el real sacerdocio en el cielo. Serán guiados al mundo de paz, gloria y alegría eternas, donde no habrá más dolor, llanto, clamor, ni muerte. Dios no concedió estas bendiciones a cualquiera. Entre los 600,000 israelitas, de 20 años a más, que salieron de Egipto, solo 2 hombres entraron a salvo a la tierra de Canaán. Todos los demás tropezaron por varias circunstancias en el camino. Hoy en día, cuando miramos la apariencia física de Dios, algunos ven la apariencia de un carpintero y otros lo perciben como Dios, aunque hizo el trabajo de carpintería, aunque fue ejecutado en la cruz por su propia creación. Aún así, algunos lo consideraban Dios, pero otros lo consideraban un hombre débil que no podía superar los poderes de este mundo. Sin embargo, podemos entender que Cristo vivió así para cumplir todas las profecías y hacer expiación por nuestros pecados. Dios vino como el hijo de un carpintero. Fue crucificado, tildado de hereje. No fue reconocido por la gente y tampoco tuvo formación. Su familia no creyó en él, considerando que estaba fuera de sí, y trataron de capturarlo. Además, la gente perseguía constantemente a los que en realidad creían en él. A pesar de todo esto, ¿quién era él? Él era nuestro Dios. No obstante, cada vez que la gente veía a Jesús pensaban, si Él es Dios, ¿por qué es perseguido tan severamente? Si Él es Dios, ¿por qué su propia familia no cree en Él? Si Él es Dios, ¿cómo puede su propia familia pensar que está loco y tratar de capturarlo? ¿No era un hombre débil que fue crucificado por la gente del mundo? Nuestro Dios es todopoderoso. Creó los cielos y la tierra y puede realizar toda clase de prodigios y milagros. No obstante, cuando la gente miró la obra que estaba llevando a cabo en la carne, se veía muy pobre y miserable a sus ojos. Así que se preguntaban, ¿es realmente Dios todopoderoso? Estas fueron las circunstancias que cubrieron los ojos de la gente y les impidieron reconocer a Dios en los días de la iglesia primitiva. Del mismo modo, los difamadores están tratando de obstaculizarnos también en esta época. Está escrito, para el que cree, Dios es precioso, pero para los que no creen, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Veamos otro versículo en Isaías capítulo 8. Capítulo 8, versículo 13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario. Pero a las 2 casas de Israel, ¿qué será? Por piedra para tropezar y por tropezadero para caer. ¿Y qué será? Por lazo y por red. Al morador de Jerusalén. Si Dios aparece ante nosotros con su magnífica gloria y su naturaleza divina, ¿quién se atrevería a hablar en contra de Él? ¿Podría alguien crucificarlo o insultarlo, tildándolo de hereje? ¿Quién se atrevería a escupirle o golpearlo? ¿Cómo alguien podría atreverse a cometer la maldad de intentar apedrearlo? Esto hicieron porque no creían en Él. Dios escondió todo lo que podía revelar su verdadera identidad.
En Isaías capítulo 8, ¿cómo será Cristo? Para los que no creen, Cristo será una piedra de tropiezo, una roca que hace caer, y por lazo y por red. Nuestro Evangelio es guiado por nuestro Padre y nuestra Madre. Hasta ahora, algunos podrían haber venido a nuestra iglesia, influenciados por otros, y pensar, mucha gente corre allá, ¿no debería unírmeles? Pero a partir de ahora, ¿qué hará Dios con el trigo? Él separará al trigo de la cizaña. En Mateo capítulo 13, ¿qué hará Dios con los peces malos de entre los buenos? Dios los separará y arrojará a los malos. Durante este proceso, Dios mostrará a la gente cosas que les dificultarán creer. Cristo parecía ser débil y frágil cuando fue capturado por los soldados romanos. Cuando Pedro empuñó su espada para proteger a Jesús, los otros discípulos corrieron con miedo. Estas eran las situaciones que tenían lugar para dificultar que la gente creyera. En las mismas situaciones, ¿qué dirán los hijos de Dios? Aunque era el hijo de un carpintero, Él es nuestro Dios. Aunque fue crucificado, Él es nuestro Dios. Aunque fue tildado de hereje, Él es nuestro Dios. Aunque no fue reconocido por la gente, Él es nuestro Dios. Aunque no tuvo formación, Él es nuestro Dios. Aunque tuvo familia física, Él es nuestro Dios. Aunque fue perseguido, Él es nuestro Dios. Aunque su propia familia pensó que estaba fuera de sí, Él es nuestro Dios. Entonces, ¿por qué en la Biblia está escrito lo que sucedió en la primera venida de Cristo? Debemos pensar detenidamente en esto. Dios ve el fin desde el principio. ¿Creen que Dios habría puesto una palabra o enseñanza innecesaria para la salvación de sus hijos en la Biblia? Abraham fue bendecido por recibir a Dios. Pedro fue bendecido por recibir a Dios. Zaqueo fue bendecido por recibir a Dios. La mujer que padecía flujo de sangre fue bendecida por recibir a Dios. El centurión fue bendecido por recibir a Dios. Todos recibieron a Dios y fueron bendecidos. Su punto de vista era diferente al del mundo. Cuando la gente miraba a Cristo, parecía normal. ¿Cómo puede este hombre ser Dios? ¿Este carpintero es realmente Dios? Él no fue educado. ¿Pero de dónde sacó su conocimiento? En pocas palabras, se burlaron de él y lo ridiculizaron. Miraron a Jesús considerándolo alguien débil y sin poder. Sin embargo, ¿qué dijo Juan? Él es Dios, que es el Verbo desde el principio. Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Este hombre es Cristo Jesús. ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y el apóstol Pablo? Él es Dios por naturaleza. Él es el Dios todopoderoso. Aunque Jesús mostró varios aspectos físicos sobre sí mismo mientras estuvo en la tierra, los discípulos y los fieles de la iglesia primitiva reconocieron y creyeron que Jesucristo era Dios mismo. Se lo llevaron sin poder hacer nada y parecía débil. A pesar de eso, los santos de la iglesia primitiva dijeron, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A través de la historia de la iglesia primitiva, podemos ver el tipo de entendimiento y comprensión que tenían sobre Cristo. En esta última época, nosotros, las ovejas de Dios, debemos entender correctamente la voz de Dios y recibir la herencia del eterno reino de los cielos que Dios ha preparado para nosotros. Mientras más miembros vienen y más se predica el Evangelio a las naciones, más situaciones podrían surgir.
Pero nuestro padre y nuestra madre han venido a esta tierra. El Padre es nuestro Padre eterno y la Madre es nuestra Madre eterna. Por más que nos obstaculice la gente del mundo, eso no cambia el hecho de que nuestro Padre y nuestra Madre celestiales son los que dieron a luz nuestras almas y nos crearon. Vayamos a Mateo capítulo 11, versículo 2. Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. No importa cómo me vea o en qué tipo de entorno aparezca. ¿Quién dices que soy yo? Hay quienes lo vieron como Dios Todopoderoso. Cuando la gente calumnió a Jesús, incluso de la más mínima forma, Juan y Santiago dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Fue así como reverenciaban a Jesús y lo consideraban precioso. Lo mismo sucedió con Pedro y Pablo. Ese fue el camino de la fe que recorrieron todos los profetas del Evangelio que guiaron la iglesia primitiva. No importa cuánto difamaron a Jesús los judíos, diciendo, ¿no es el hijo de un carpintero? Si eres el Cristo, ¿por qué no desciendes de la cruz? A pesar de sus insultos y calumnias, Cristo guardó silencio. Está escrito que no abrió su boca, que enmudeció como oveja delante de sus trasquiladores. ¿Fue porque no tenía poder ni autoridad? De ningún modo. ¿Acaso no recorrió el camino de la profecía solo para nuestra salvación? Todo fue por nuestros pecados e iniquidades. Como Dios vino a la tierra en la carne, para cargar con nuestros pecados, debemos conocer y recibir correctamente a Dios, mientras todavía esté con nosotros en la tierra. Debemos considerar precioso a Dios, mientras esté cerca de nosotros. Mientras todavía tengamos tiempo para servir a Dios, que habita con nosotros, reverenciemos a nuestro Dios, como Zaqueo, María, Pedro, Juan y Santiago, esperando que todos traigamos más gloria y honra a nuestro Dios. Quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.